En el año 2003, el Digital World alcanzó su máxima capacidad de procesamiento debido a las grandes cantidades de información que proliferaban en su interior. De no cambiar la situación, la sobrecarga de información hubiera llevado no solo al fin de aquel mundo, sino también al de su administrador Yggdrasil, pues el Digital World se hallaba albergado dentro de él y en caso de explotar, se lo llevaría consigo. Esta fue la razón por la que decidió implementar el llamado Proyecto Ark, un plan que consistía en la creación de un nuevo mundo, el New Digital World, a donde transferir a los Digimon y así evitar el desastre. Esta vez estaría hosteado fuera del administrador, debido a lo cual tendría una capacidad de procesamiento infinita. Sin embargo, en un acto de absoluta crueldad, Yggdrasil seleccionó solamente al 1% de los Digimon existentes para migrar al nuevo mundo. El resto serían depurados mediante el X-Program, un programa especial con la capacidad y el objetivo de matar sistemáticamente a todos los Digimon no elegidos. Pero incluso en estas circunstancias, la vida se sobrepuso. Del 99% que fue dejado atrás, aunque la mayoría pereció, un 1% mutó y adquirió el X-Antibody, un anticuerpo capaz de resistir el programa asesino. Estos Digimon supervivientes fueron denominados X-Digimon y considerados por el administrador como mutaciones indeseables, verdaderas aberraciones que debían ser inmediatamente erradicadas. Irónicamente, las supuestas aberraciones no eran sino el epítome de la supervivencia. Digimon que habían alcanzado su máximo potencial gracias al X-Antibody y que ahora buscaban escapar al nuevo mundo con el único objetivo de seguir viviendo. Estos fatídicos eventos terminaron con el administrador siendo reseteado y la vida digital floreciendo en el New Digital World, incluida la de los mutantes que consiguieron infiltrarse. Mas aunque sobrevivieron, no dejaron nunca de ser vistos con desdén por los habitantes legítimos del lugar. En cuanto al mundo que dejaron atrás, el Old Digital World, repleto de X-Program y sin rastros de vida, fue sellado en el Dark Area. Los años pasaron y lo ocurrido fue siendo olvidado poco a poco, como si el otro mundo no hubiera existido nunca, como si la terrible masacre no hubiera tenido lugar. Hasta que un día, para ser exactos 16 años después, aquel viejo lugar que no debería haber sido más que una roca inerte comenzó a emitir señales imposibles. ¿Cómo podía todavía haber vida en ese reino de muerte? La incógnita intrigaba al administrador y quería respuestas. Pero ni siquiera con su poder equiparable al de un dios pudo anticiparse a las consecuencias que traería su curiosidad. Tres caballeros se encontraban sobre un terreno montañoso, mirando al horizonte. No podían divisar nada, ni un solo rastro de vida, ni un suspiro, pero había algo extraño en el ambiente. Era difícil creer que un sitio así hubiera estado alguna vez infectado por el X-Program. Ahora se hallaba completamente limpio. «Parece que nuestro señor estaba en lo cierto», dijo el caballero de la gran lanza, Craniummon. Él y sus compañeros, Lord Knightmon y Jesmon, habían sido enviados por el mismo Yggdrasil a investigar qué era lo que ocurría con las extrañas señales del viejo mundo. Como medida de seguridad, fueron dotados con el X-Antibody, pero una vez allí se dieron cuenta de que había sido una precaución inútil. O al menos así pensaban dos de ellos, porque en lo que respectaba a Lord Knightmon, más bien creía que tener más poder nunca podía venir mal, sin importar el tipo de misión. La falta de X-Program no era lo único inusual. Había otro elemento, o más bien elementos, que no tendrían que haber estado ahí. «Es inútil que se sigan escondiendo», dijo Lord Knightmon molesto, mirando de reojo a un Jesmon nervioso.
Se podía observar cierto movimiento en la bufanda roja que rodeaba el cuello de este último, como si algo se estuviera escondiendo debajo. Y efectivamente, eso era lo que pasaba. Dos pequeños Digimon saltaron del cuello de Jesmon hacia el vacío, uno de ellos dorado y con un cuerno en forma de navaja en la cabeza, el otro verde con escudos en las manos. Sus nombres eran Subamon y Ludomon. «¡Oigan!», gritó Jesmon entre nervioso y preocupado. «Lo tenemos todo controlado», replicó Subamon confiado. Todavía suspendido en el aire, Ludomon se volvió un escudo y Subamon lo ubicó debajo de sus pies, por lo que aunque cayeron desde varios metros de altura, el impacto contra el suelo no les causó ningún daño. «¡Aterrizaje perfecto!», dijo Subamon. «Tú siempre te llevas la mejor parte», respondió Ludomon deprimido, todavía hecho un escudo. «¡Ey! Yo no puedo repeler el daño. No tendría sentido si fuera al revés». Mientras Subamon se molestaba en explicar a viva voz por qué su gran maniobra tenía todo el sentido del mundo, Lord Knightmon y Craniumon miraban con mala cara a su compañero, y con justa razón. Jesmon tenía el mal hábito de ayudar a cualquiera que le pidiera su ayuda, no importaba lo ridícula que fuera su petición. En el caso del dúo de Digimon Arma, le habían pedido que les sirviera como taxi y los llevara a un lugar cuando súbitamente fue transportado al kernel por Yggdrasil. De forma instintiva, los pequeños sorprendidos se ocultaron en su bufanda y terminaron escuchando toda la conversación, comprometiendo más y más al caballero, quien no tenía la más mínima idea de cómo actuar en una situación así. Para empeorar las cosas, al momento de adquirir su forma X, sus compañeros notaron a los pequeños sobre su cuerpo, por más que patéticamente trataron de volver a ocultarse al instante. Nadie quería interrumpir a Yggdrasil y debían dar inicio a la misión de inmediato, por lo que los acontecimientos se sucedieron hasta desembocar en la situación actual. Tú y solo tú vas a ser responsable de esos durante esta misión. Si algo les ocurre, será culpa tuya, sentenció Craniumon. Jesmon asintió cabizbajo. Al ser el más nuevo del grupo, no había conseguido todavía el respeto de sus compañeros y este tipo de situaciones no ayudaban. Un tanto desanimado, extendió una de sus manos de energía a los pequeños Digimon y los levantó en el aire, ya que tenían que seguir avanzando para investigar. «Te dije que no teníamos que bajar», dijo malhumorado Ludomon. «No puede ser», respondió perplejo Subamon, moviéndose de un lado al otro al percatarse de que había hecho una escena por nada. El grupo avanzó sobrevolando el terreno montañoso. Si bien seguía sin sentirse el ex-program por ningún lugar, el escenario era desértico y árido, lo cual era previsible considerando la muerte que lo había azotado. Más cuando menos lo esperaban, por fin divisaron algo interesante, un pequeño Digimon que corría pavorosamente y trataba de ocultarse. Tenía una tonalidad turquesa, cuernos rojos y brillantes y una X amarilla en la cabeza. Se trataba de Dracomon X. Cuando notó que se acercaban a él, su primera reacción fue intentar huir, pero le resultó imposible, pues los caballeros lo rodearon rápidamente. Dracomon cerró los ojos esperando lo peor. Al darse cuenta de que no pasaba nada, los abrió de nuevo, sorprendido de estar vivo. ¡Hola!, gritó un Subamon energético, agitando su mano desde el hombro de Jesmon. A esto le siguió un silencio incómodo. No podía ser de otra manera. La actitud de Subamon desentonaba demasiado con la situación. Este no era un problema para Ludomon, quien sí sabía leer el ambiente y por lo mismo sabía cuándo mantenerse callado. Lord Knightmon tomó las riendas de un modo autoritario, el único que conocía. Apuntó su espada hacia el pequeño dragón y exigió información. A Jesmon no le gustaban para nada los métodos de su compañero, pero luego de su error no tenía mucha altura para quejarse. Dracomon, tembloroso, explicó tan claramente como pudo que él no era más que un Digimon nativo de aquel mundo. Las miradas de escepticismo entre los caballeros no tardaron en llegar. ¿Cómo era posible que existiera vida allí? ¿Cómo se enteraron a continuación? La respuesta era casi surrealista, pero tenía lógica.
Con el pasar de los años, varios de los incontables Digimon malignos que deambulaban por el Dark Area encontraron el sello de Yggdrasil que resguardaba el All Digital World. Desesperados por cualquier medio que les permitiera escapar de su propio mundo, intentaron romperlo, y tras un largo tiempo y muchos intentos sucesivos, fueron capaces de debilitarlo lo suficiente para atravesarlo, aunque no tanto para ser capaces de volver atrás. Una vez en el viejo mundo, se toparon con una absoluta desolación y con grandes cantidades de ex-program remanente. Pero al igual que había sucedido antes, la vida se abrió camino. Muchos murieron, otros se adaptaron y desarrollaron ex-antibody. A pesar de que se trataba de Digimon violentos, tuvieron descendientes variados, todos ellos portadores naturales del ex-antibody. Y gracias a una cadena fortuita, a más ex-Digimon, más se fue purgando el ambiente de ex-program. Esa era la causa de los bajos niveles detectados por Yggdrasil. Mas todavía quedaba otra incógnita. ¿De qué escapaba Dracomon antes de ver a los Royal Knights? Luego de que los habitantes del viejo mundo lograron sobrevivir a las épocas más hostiles y de que el entorno comenzó al fin a recuperarse, una batalla sin cuartel por decidir quién sería el regente dio inicio. ¿Había alguna razón de peso por la que hacía falta un rey? En realidad no, pero muchos Digimon fuertes creían que debía haber un nuevo orden y que ellos eran los indicados para imponerlo. Esta creencia se fue extendiendo y el mundo terminó dividido entre los que querían liderar y los que solo querían vivir en paz. Dracomon era de estos últimos. «No son más que sucia escoria», dijo Lord Knightmon con disgusto al enterarse de todo. Para él, aquellos Digimon no tenían razón de existir, no eran más que basura, seres nefastos como todo lo que habitaba en el Dark Area. Los descendientes de criaturas procedentes de allí no podían ser muy diferentes a los originales. Ante sus ojos, ninguno tenía siquiera derecho a estar vivo. «Es importante que discutamos cómo proceder», comentó Craniumon de brazos cruzados. «Quédense aquí un momento», dijo Jesmon, y dejó a los Digimon Arma en el suelo junto a Dragomon mientras se alejaba unos metros para tener una charla privada con sus compañeros. Había algo de malestar en sus palabras. Subamon, por su parte, se mostraba muy sorprendido mientras miraba fijo al pequeño dragón. Su historia le había interesado mucho. «Tú realmente eres un ex-Digimon. Eso es ¡súper genial!», exclamó el Digimon Espada alzando sus brazos y con los ojos brillosos. «¿Ellos no lo son también?», respondió Dracomon, desanimado por el trato de Lord Knightmon. Subamon le explicó que no eran portadores nativos, sino que Yggdrasil les había dado anticuerpos temporales. Así que esa era la primera vez que veía a un ex-Digimon genuino. Dracomon no le prestaba mucha atención. Se veía demasiado triste y distraído para tener una conversación casual, y Subamon, para sorpresa de Ludomon, lo notó. «Oye, mira», dijo Subamon para llamar la atención del dragón. Acto seguido procedió a cambiar su forma a arma, cayendo como una espada inerte en el suelo. «No tengo piernas, no puedo caminar», dijo la espada a la vez que se agitaba de un lado a otro en el suelo. Lo absurdo de sus acciones consiguió hacer reír a Dracomon y parecía que el ambiente empezaba a alegrarse, pero en un instante se tornó tenso otra vez al escucharse a la distancia a Jesmon levantando la voz. «No podemos hacer eso», Lord Knightmon había propuesto a fin de investigar diligentemente el lugar y sobre todo dejarlo bajo control, simplemente presentarse ante todos los Digimon fuertes, decirle quiénes eran y proponerles un evento simple y eficaz. Un Battle Royale entre todos aquellos interesados en volverse los regentes del All Digital World. Por supuesto, el supuesto torneo estaba prácticamente arreglado desde el vamos, pues Lord Knightmon participaría y las probabilidades de que alguien fuera capaz de derrotarlo eran básicamente nulas.
Jesmond, pese a saber que sus compañeros le tenían baja estima, se opuso de inmediato. Le parecía una idea horrible que no haría más que traerle más muerte a aquel mundo. Craniumon, como siempre tajante y directo, sentenció que a lo mejor era llevar la cuestión a votación, y por 2 a favor y 1 en contra se terminó decidiendo que procederían con la sugerencia de Lord Nightmon. «Nada más nos pidieron que investigáramos el lugar», rezongó Jesmond, aceptando la decisión de sus compañeros a regañadientes. «Ser un Royal Knight implica adaptarse. Darle fin a esta disputa inútil entra en el rango de nuestra misión, aunque no espero que alguien tan falto de responsabilidad como tú sea capaz de entender», respondió Lord Nightmon con tono irónico. ¿Qué significaba realmente ser un Royal Knight? Esa era una pregunta para la que cada miembro tenía una respuesta diferente. En el caso de Lord Nightmon, si la orden de su señor era ambigua, eso significaba que le daba libertad de actuar bajo su propia discreción. Conceptos como bien o el mal le resultaban irrelevantes comparados con el imperativo de llevar a cabo la misión, y su idea de un Battle Royale le parecía adecuarse perfectamente a tal fin. Subamon, Ludomon y Dracomon hablaban animadamente de diversos temas, entre ellos todo acerca del nuevo mundo que el pequeño dragón no había visto nunca y que los Digimon Arma prometieron mostrarle en el camino de regreso. Así habían estado durante unas 2 horas, siempre cubiertos por las manos de energía de Jesmond que funcionaban como una cápsula aislante. En el exterior lo único que se oía eran los ensordecedores ruidos del campo de guerra, golpes, gritos, explosiones. Jesmond y Craniumon observaban quietos la despiadada batalla. «Me hubiera gustado probar mis nuevas habilidades», dijo Craniumon, mientras miraba a Lord Nightmon despedazar a sus adversarios. Jesmond no contestó, manteniendo el silencio en el que se había recluido desde el principio del evento, pues le resultaba repugnante. Llegado el momento, el silencio se extendió por todo el lugar. Entonces las manos de energía dejaron de cubrir a los pequeños y estos se dieron cuenta de que el Battle Royale había terminado. Como cualquiera podría haber predicho, Lord Nightmon arrasó con todos sus adversarios sin dificultad. La pregunta de si esa era o no la forma correcta de actuar se había vuelto irrelevante. La realidad era que el conflicto por el viejo mundo había finalizado. «Así que este es el poder del Lex Antibody», dijo Lord Nightmon, extasiado por su desempeño en combate. Sus aliados se preparaban para acercarse cuando algo en el ambiente cambió. Algo tan leve que solo un Digimon pudo darse cuenta de inmediato. «¡No vayan!», gritó Ludomon instintivamente. Su sentido de protección innato le hacía predecir el peligro antes de que ocurriera y por desgracia no se equivocaba nunca. Qué interesante evento este que iniciaron. Seguro no les molestará que me una, ¿verdad? Resonó una voz por todo el lugar. Un gran vórtice oscuro se abrió detrás de Lord Nightmon y, sin darle tiempo a reaccionar, una mano marrón lo tomó de la cabeza, alzándolo en el aire. El vórtice se disipó poco a poco y en su lugar apareció una figura con forma de centauro. Era el peor individuo que podrían haberse imaginado. Irrumpiría en el evento, el regente y señor del Dark Area. Gran Dracomon. Lord Nightmon intentó zafarse inútilmente. Para cuando se dio cuenta de lo que pasaba, no solo había perdido ya su forma ex, sino que se encontraba muerto. «Estabas muy orgulloso de tu fuerza, ¿no es así?», dijo su asesino esbozando una sonrisa. En su mano tenía el Lex Antibody del caballero fusionado con su Digicore, los cuales acababa de extraer. El cuerpo del Royal Knight comenzó a desvanecerse en partículas mientras el demonio contemplaba el núcleo en su mano. «Tú sí que eras escoria»,
dijo para luego aplastar el Digicore, destruyéndolo. Los caballeros estaban perplejos. Uno de los Digimon más fuertes, uno de los encargados de proteger el Digital World, había sido pulverizado como si fuera basura. Los pequeños junto a Jesmon se hallaban aterrorizados. Pasado el choque inicial, Craniumon se dirigió frontalmente hacia Gran Dracomon, aunque Jesmon, que había podido procesar lo ocurrido más racionalmente, se dio cuenta al instante de que esa no era una buena idea. No tuvo tiempo de avisarle. La lanza de su compañero no había llegado todavía a impactar contra su enemigo cuando una energía oscura lo rodeó. Una energía que era el Dark Area en sí mismo. Y parte de la lanza se desvaneció en un vórtice igual al que habían visto antes. ¡Protégete!, gritó Ludomon presintiendo el peligro. Craniumon, quien normalmente no se guiaría por la intuición y menos por la de un niño, presa del temor, le hizo caso y se cubrió con los brazos. Este Digimon era uno de los caballeros más resistentes, a todos les constaba, pero eso poco significaba ante aquel ser con habilidades desconocidas incluso para ellos. «Esa es una maravillosa pose», dijo este último sonriente y chasqueó los dedos. Al instante, el cuerpo de Craniumon se volvió cristal de hielo. No tuvo ni un instante para evitarlo. Jesmon, al contrario de lo que uno habría podido esperar, reaccionó imitando a su compañero y atacando frontalmente también. No estaba actuando imprudentemente, sin embargo, pues había activado su habilidad OS Generics, gracias a la cual podía trascender las leyes de la naturaleza por un momento. El Digimon creyó que con esto no habría manera de que su ataque a Gran Dracomon fallara, pero se equivocó. Su espada derecha fue frenada en seco por el dedo índice del enemigo. La fuerza del impacto se dispersó hacia los lados, levantando una ventisca increíble que destruyó rocas. Muy interesante habilidad. Pero este no es tu lugar, ¿o sí? Jesmon notó rápidamente a qué se refería. Mientras estuvieran en el Dark Area, no sería capaz de modificar el entorno a su favor en una pelea contra el regente de la misma. Se había resignado, aceptando su total destino, cuando en el último instante tuvo la idea perfecta. Gran Dracomon utilizó su mano libre y generó una inmensa cantidad de energía oscura que impactó al caballero, energía que de nuevo era el Dark Area en sí mismo. Y este último salió disparado varios metros por el impacto. Esta vez el sorprendido fue el gobernante de la oscuridad. No esperaba que su oponente sobreviviera a ese ataque. Ya veo, la usaste en ti mismo. Realmente inteligente, dijo casi mofándose al percatarse de lo que había hecho Jesmon. Pese a que había utilizado la OS Generics en su propio cuerpo de forma defensiva, esto solo había sido suficiente para resistir un mísero ataque. Y para empeorar las cosas, utilizó tanta energía en su maniobra improvisada que su ex-antibody se había consumido por completo, regresando Jesmon a su estado normal. Estaba de rodillas, agitado y sin fuerzas, esperando su inminente final, aunque antes quería satisfacer una duda. ¿Qué pretendes? ¿Divertirme? Ni más ni menos. Jesmon no entendía a qué se refería su adversario y no supo qué responder. Gran Dracomon continuó sin esperarlo. Me di cuenta de su presencia apenas llegaron a este mundo. No fui a recibirlos porque no parecían gente muy interesante. El evento de tu amigo fue algo más llamativo, aunque todavía no lo suficiente como para que quisiera involucrarme. Pero mientras se ocupaban con eso, alguien me hizo una propuesta sumamente interesante. No tuve más remedio que aceptar. Lo único que estoy haciendo ahora es darles un pequeño empujón para que al fin empiece el evento principal, dijo claramente emocionado. Hizo una pequeña pausa y miró hacia el cielo, y parece que ya va a comenzar. No puedo esperar. Terminada su extraña explicación,
El Digimon diabólico se desvaneció por el mismo vórtice por el cual había aparecido en primer lugar. Un silencio lo llenó todo. La calma antes de la tormenta. El caballero se puso de pie como pudo y, ya reincorporado, vio un escenario de pesadilla. Un portal gigante se había abierto en el cielo y del mismo emergía un ejército inmenso de Digimon malignos provenientes de las profundidades del Dark Area. Comandándolos se encontraba Lilithmon X. ¡Draco! ¡Úsanos!, gritó Ludomon, y tanto él como Subamon se volvieron armas. El pequeño dragón obedeció y portó la espada y el escudo. Seguramente no le servirían de absolutamente nada frente a lo que se avecinaba, pero al menos se sentía en compañía. El Royal Knight superviviente no entendía qué hacía una Demon Lord ahí, ni por qué tenía el ex antibody. Y no tuvo tiempo de pensar mucho porque de pronto se abrió otro portal en el sentido contrario al de Lilithmon, uno distinto, más bien similar al que él y sus compañeros habían usado cuando llegaron, del cual emergió un inmenso Digimon dragón, vestido de armadura y portando un arma que emitía plasma. El nuevo aliado no perdió tiempo y arremetió sin temor contra el ejército de la Digimon diabólica. Era Examon X. Jesmon, entre anonadado y aliviado, no se imaginaba que todavía faltaba una sorpresa más. «Veo que mi alumno realmente se metió en problemas esta vez», dijo una voz familiar. Al voltear, vio con extrema alegría a su maestro, quien ahora también portaba el ex antibody, Gankumon. Más su alegría se apagó, ni bien este le explicó que Yggdrasil había declarado los eventos actuales como un inminente digital hazard, debido a que todos los Demon Lords, por motivos desconocidos, se hallaban en camino al viejo mundo. Por eso ordenó a todos los Royal Knights ir en su encuentro y los dotó con el ex antibody. «Parece que ya lo diste todo», dijo Gankumon. Jesmon se sentía impotente, pero era verdad. Apenas podía mantenerse en pie, luchar era impensable. Gankumon se acercó, colocó su mano sobre el hombro de su antiguo alumno y le habló una última vez antes de irse al combate. «Sácalos de este lugar. Protégelos». Sin decir nada más, Jesmon juntó todas las fuerzas que le quedaban y tomó rápidamente a Dracomon, todavía portando las armas, para alejarse de ese lugar lo antes posible. Sentía vergüenza, que había fallado en todo y ahora esto era lo único que podía hacer. Examon luchaba ferozmente contra los diversos Digimon malignos que no paraban de llegar. Por separado eran meros insectos para él, pero la cantidad era demasiada y ya empezaban a hacerlo retroceder cuando un gran haz de luz comenzó a erradicarlos velozmente, ayudándolo a mantenerlos a raya. El ataque provenía de otro caballero, Dukemon X. «Lamento no haber sido tan rápido», se disculpó. «No hay problema. ¿Pero dónde están los demás?», respondió molesto el dragón. Dukemon explicó que a Doftmon, el estratega del equipo, no le parecía prudente que todos fueran al frente al mismo tiempo, considerando que 2 de sus compañeros ya habían muerto, que Jesmon no se encontraba en condiciones de luchar y que Alphamon aún no aparecía, con lo que los caballeros capaces de pelear eran nada más que 9. La máxima prioridad, según aquel Digimon, debía ser observar cuidadosamente el desarrollo de los acontecimientos antes que actuar impulsivamente. Después de todo, solo Lilithmon había hecho acto de presencia hasta ese momento. Fue tras mencionarla que el dúo se percató de que ya no estaba a la vista, mas no tuvieron mucho tiempo para preocuparse al respecto, pues otro portal inmenso se abrió de repente. Del mismo emergió una nueva horda, muy distinta de la anterior. Todos los Digimon que la conformaban pertenecían a la misma especie, Diablomon X. Y como por si fuera poco, cada espécimen se multiplicaba una y otra vez. Eran comandados por Barbamon X. «¿Listos para la segunda ronda?», dijo el Demon Lord, riendo descontroladamente.
Jesmond sentía extrañas vibraciones atravesar su cuerpo mientras volaba lo más rápido que podía. ¿Miedo? ¿Cansancio? ¿O ambos? No importaba. Lo único en lo que debía centrarse era poner a Dracomon y el resto a salvo. «Eres muy tierno, ¿sabes?», dijo una voz femenina burlándose. Se trataba de Lilithmon. Había notado que Jesmond estaba débil desde que llegó al viejo mundo y se limitó a esperar hasta que se encontrara solo. Ni bien lo alcanzó, lo atacó por la espalda con su Phantom Pain, un suspiro de oscuridad que podría el cuerpo y la data. El caballero, gravemente herido, cayó al piso junto con los niños. «Sí que eres una ternura. ¿Cómo esperas proteger a alguien más si no puedes siquiera protegerte a ti mismo? Eres muy lindo. Sí, pero eres todavía más tonto. Y a los de tu tipo solo les espera un final». Estaba a punto de rematar a su víctima cuando el sonido de un arma a sus espaldas la sorprendió. «¡Aléjate, bruja!», dijo Belzebumon X. «¿Qué crees que haces? ¿Por qué siquiera estás en este lugar?», gritó sumamente molesta al no comprender por qué su supuesto compañero le estaba apuntando. Belzebumon esbozó una sonrisa y respondió: «Creo que ustedes, banda de inútiles desgraciados, malinterpretaron mis intenciones. Si accedí a venir a este lugar, como me dijeron, fue por el poder que me ofrecieron y porque me prometieron luchar contra los más fuertes. Lo que sea que tramen, me da igual. ¿Vas a traicionarnos? ¿A él? Ahí te confundes nuevamente. No puedo traicionarlo si nunca estuve de su lado. Compartir un título no nos hace compañeros. Además, lo que estás haciendo me da asco. Si quieres pelear, lucha con alguien que esté en igualdad de condiciones, maldita anciana». La última palabra había molestado de sobremanera al demonio, por lo que arremetió con furia contra su excompañero sin dudarlo, olvidándose por completo de Jesmond. Mientras esto ocurría, Belzebumon cruzó miradas con el caballero por solo un instante como señal. Y entonces este último se dio cuenta de que, por más extraño que pareciera, un Demon Lord le estaba dando la oportunidad de escapar. Así lo hizo. Sumamente malherido, volvió a cargar con Dracomon y compañía y se fue de allí. La vista de Jesmond se nublaba cada vez más. Ya casi ni podía seguir volando. Sentía su cuerpo frágil y frío. Lentamente comenzó a descender. Dejó delicadamente a Dracomon en el suelo y Subamon y Ludomon volvieron a sus formas normales. Algo no estaba bien y ellos lo sabían. «Señor Jesmond, perdónenos», dijeron ambos Digimon Arma con lágrimas en los ojos. «No hay nada que perdonar», contestó Jesmond. Su voz se escuchaba entrecortada por el sonido de su respiración agitada, pero continuó. «Ustedes solo me pidieron que los alcanzara a un lugar. Eso fue todo. En todo caso, mi negligencia e inexperiencia los pusieron en esta situación». El caballero hizo una pausa y se quedó unos instantes mirándolos en silencio. Los pequeños parecían preocupados y a punto de romper a llorar, así que pronunció sus últimas palabras más calmado que antes. «Creo que fallé en algún momento. Para mí, ser un Royal Knight se trata de ayudar al resto siempre que pueda. No sé si tengo razón, pero esa era mi manera de ver las cosas. La vida es algo muy valioso y todavía es muy temprano para que ustedes pierdan lo más preciado que tienen. Lamento que esto sea lo último que pueda hacer por ustedes. Por favor, cuídense». El cuerpo de Jesmond comenzó a deshacerse, mas no era una simple muerte. Su data no se dispersó en el aire. Con su último aliento, Jesmond se entregó por completo a Subamon y a Ludomon, y la gran cantidad de información que absorbieron de golpe
forzó sus cuerpos a evolucionar directamente a su última etapa. Dracomon se los quedó mirando boquiabierto. Jesmon nos confió su poder, su voluntad. Tenemos que honrarlo, dijo decidido Durandamon, la espada definitiva. Mirando el campo de batalla en la lejanía. Dracomon, debemos partir. No podemos quedarnos sin hacer nada, dijo con un tono solemne Briwel Udramon, el escudo definitivo. Para sorpresa de ambos, el dragón quería ir con ellos. Sé que no seré de mucha ayuda, pero siento que incluso así es mejor si estoy con ustedes. Además, me prometieron que cuando todo esto termine, me van a mostrar el nuevo mundo, así que tengo que estar hasta el final, dijo el pequeño dragón decidido. Con una extraña alegría, los Digimon Arma aceptaron su propuesta. Dracomon se subió al hombro de Durandamon y los tres partieron hacia el conflicto. Examon X, Dukemon X y Slavemon X, quien se agregó al equipo por órdenes de Doftmon, luchaban contra la horda de Diablomon X y su líder Barbamon X. Mientras tanto, el resto de los Royal Knights se enfrentaban tan bien como podían contra los otros Demon Lords que habían estado apareciendo. Magnamon X, usando todo el poder de su Gold Digizoid, le hacía frente al inmenso y colosal Leviamon X, quien pretendía hacer pedazos todo el viejo mundo con la ayuda de Omegamon X, que lo asistía. Demon X luchaba en un mano a mano contra Ulforce Vidramon X. Dynasmon X y Gankumon X confrontaban a Belphemon X y parecía que poco a poco lograban debilitarlo. Doftmon X lo observaba todo reflexionando sobre si era el momento de actuar o todavía no, si debía asistir a este o al otro. De momento parecía que la distribución que había ordenado había sido la correcta, y sin embargo no paraba de molestarle un hecho evidente. Él no estaba por ningún lado. El más fuerte de los Demon Lords no había aparecido todavía, y eso más que aliviarlo le producía un sentimiento de inquietud constante, como si en cualquier momento todo se fuera a dar vuelta y aquella situación tensa pero remontable fuera a culminar en una derrota absoluta. En cuanto a Lilithmon X y Belzebumon X seguían luchando entre sí, sin ninguno poder ganar una ventaja clara contra el otro. En ese momento se hizo presente un elemento capaz de romper el empate. Dark Knightmon X, quien había visto en la disputa la posibilidad de cumplir el objetivo que tanto anhelaba, volverse un Demon Lord. Su plan original había sido derrotar a Lilithmon, ya que la consideraba la menos astuta y capaz en el combate, pero esta inesperada escaramuza le venía como anillo al dedo. Si peleaba junto a ella, derrotar a Belzebumon sería sencillo, y con ello podría obtener su título y cresta correspondiente sin riesgo alguno. Ustedes, bastardos, no tienen idea de lo que significa una pelea de verdad, dijo Belzebumon sumamente malherido. Esa forma de hablar es lo que hace que no merezcas tu título, respondió burlón Dark Knightmon. Junto a Lilithmon se preparaba para darle el ataque final. «Dejen de perder mi tiempo, imbéciles», replicó Belzebumon, sonriendo en espera del final. Sus oponentes lo atacaron al unísono, y ese realmente habría sido su fin, de no ser por unos pequeños escudos rojos que, viajando a muy alta velocidad, se interpusieron entre el ataque y el Digimon. Hubo una gran explosión, y cuando el humo resultante se disipó, lo que se observaba en su lugar era a Belzebumon todavía vivo, tan perplejo como sus enemigos. «¡Swan Glance!», gritó Durandamon, quien aprovechando la confusión le aplicó 2 grandes tajos con sus brazos a Lilithmon, la cual chilló de dolor. «¿Cómo te atreves a atacarme por la espalda?», gritó fuera de sí. «Solo te ha devuelto la misma moneda con la que le pagaste a nuestro amigo», contestó Briwel Udramon con repudio. Lilithmon comprendió que se trataba de 2 pequeños Digimon que había visto hace un rato. No entendía cómo habían alcanzado esas formas tan rápidamente, pero le daba igual. Lo único que quería era hacerlos trizas. ¿Se creen mucho por haber evolucionado? ¡Ustedes no son nada! ¡Son menos que No pudo terminar la frase. Su pecho había sido atravesado por la lanza de energía que portaba Dark Knightmon. Aunque fuera su enemiga,
Los Digimon Arma no podían creer la crueldad de tal ataque. Nuestra alianza terminó, dijo el Caballero Oscuro mientras el cuerpo de Lilithmon se deshacía. Finalmente había logrado su objetivo, conseguir la cresta de un Demon Lord para ocupar su lugar. Su pragmatismo había quedado más que claro. Así como poco antes había evaluado que Belzebumon era la presa más fácil, ahora que había visto un modo más rápido de conseguir lo que quería traicionando a Lilithmon, no dudó en hacerlo. ¿Qué pretendes ahora, infeliz?, preguntó con asco Belzebumon. Aún con la fuerza que acabo de adquirir, no creo ser capaz de poder con todos ustedes a la vez. Además, no tengo intenciones de meterme en una pelea sin sentido. Ya conseguí lo que quería. ¡Eres un cobarde!, dijo Dracomon indignado. Eso significa mucho viniendo de alguien que no puede protegerse a sí mismo. Las palabras del nuevo Demon Lord dejaron callado al pequeño. Habían menguado su autoestima, puesto que eran verdad. Entonces, Dark Knightmon se alejó dejando por su cuenta al peculiar grupo. Belzebumon, no menos herido que antes, aprovechó para descansar. Veo que ese tipo les confió su fuerza, pero es obvio que no tienen experiencia en combate, solo tuvieron suerte. Aún así te salvamos, replicó Brigueludramon. No, es ahí donde te equivocas. Si yo no me hubiera metido en primer lugar, nada de esto habría pasado. En lo que a mí respecta, estamos a mano. Belzebumon tenía razón en todo lo que decía. Y aunque los Digimon Arma eran efectivamente inexpertos en combate, al menos no eran tontos como para discutir contra una verdad evidente. Dracomon cambió el tema. Quería saber por qué estaban atacando tan de repente el viejo mundo. Su mundo. Es todo idea de él, respondió el demonio con una mirada de disgusto. ¿Él?, preguntó Dracomon desconcertado. Lucemon. Belzebumon les explicó que cuando Lucemon se enteró de que los Royal Knights se encontraban en el Dark Area, fue al castillo de Gran Dracomon a proponerle algo. Nadie sabía qué había sido exactamente, pero cuando salieron el centauro estaba claramente entusiasmado y no dudó en ofrecer ex-antibody a todos los Demon Lord, junto con una inmensa tropa de Digimon malignos listos para obedecerlos. Belzebumon no averiguó mucho más sobre los detalles, porque en realidad todo eso le daba igual. Como había comentado antes, había ido al viejo mundo solamente por la promesa de más poder y de luchar contra Digimon poderosos. Lo demás le era intrascendente. ¡Tenemos que avisarle a los Royal Knights!, gritó Dracomon desesperado. «Bah, hagan lo que quieran», bufó Belzebumon y agregó. «No se equivoquen. No somos ni amigos ni compañeros. Solo se me dio la gana ser cortés. Si quieren ir a ese campo de batalla caótico, háganlo. Pero acá es donde nuestros caminos se dividen». Los Digimon Arma asintieron respetuosamente. Pese a haber evolucionado hasta igualarlo en nivel, sentían que en cierta forma él seguía siendo superior a ellos. Dracomon le agradeció. «Eso me da igual. Solo traten de no ser tan idiotas como para dejar que los maten», exclamó mientras se iba volando, en un tono que parecía conflictuado. Brigueludramon se quedó mirando un rato hacia la dirección en la que se había ido el Demon Lord antes de partir él también. «¿Pasa algo?», preguntó su compañero. «No lo aparenta, pero está muy herido. Espero que le vaya bien». Aunque seguían sintiéndose en deuda con el demonio y no podían evitar preocuparse por su estado, como bien les había dicho él, sus caminos ya estaban divididos. Ellos tenían un nuevo objetivo: comunicarles a los Royal Knights lo que habían aprendido, y para cumplirlo se pusieron en marcha. En ese momento no tenían forma de saberlo, pero no les quedaba mucho tiempo. Barbamon X se reía como un desquiciado para asombro de sus adversarios, quienes no creían que estuviera en condiciones de tomarse las cosas tan a la ligera. La situación inicial se había dado vuelta por completo debido a la llegada de dos de los tres grandes ángeles, Ophanimon y Cherubimon, quienes también habían obtenido el ex-antibody. Con su apoyo, los caballeros habían sido capaces de abatir a la mayoría de las hordas de Digimon malignos, y ahora el Demon Lord se encontraba en una obvia desventaja, rodeado de enemigos y a punto de ser eliminado. Sus compañeros no iban a venir a ayudarlo tampoco. Estaban ocupados con los otros Royal Knights. Y aún así, Barbamon reía. «¡Ríndete de una vez!
Ya no tiene sentido continuar con el combate, exclamó Dukemon mientras le apuntaba con su lanza. No, Royal Knight. Este combate llegó exactamente al punto que estaba esperando. ¡Este es el mejor momento! Barbamon hizo un movimiento con una de sus manos y extraños símbolos mágicos aparecieron en el pecho de Dukemon, Examon, Slavemon y los miles de Digimon abatidos en el suelo. Muchos de ellos Diablomon X, apenas con vida. ¿En serio creyeron que justamente yo iba a enfrentarme a ustedes sin ningún plan? ¡Realmente son unos idiotas!, gritó el demonio sin dejar de reír. Los Royal Knights intentaron darle el golpe final antes de que hiciera nada más, pero ya era tarde. Barbamon estaba manipulando sus Digicore. Todo el combate hasta ese momento no había sido más que un modo de ganar el tiempo suficiente para preparar y ejecutar su técnica. Los 3 caballeros y los muchos Digimon derrotados se alzaron en el aire contra su voluntad. Colisionaron todos entre sí, formando una masa gigante, y la data de cada uno comenzó a fundirse con la de los demás. Pronto una poderosa luz los envolvió a todos. Al disiparse, un Digimon que no debería existir había aparecido en su lugar. El bug definitivo, Ultimate Chaosmon. La presencia de aquel ser colosal empezó a desestabilizar el tejido mismo del viejo mundo. Como resultado de haber usado a los Royal Knights para formarlo, la fusión era tan inestable que grandes cantidades de data fluían a su alrededor y eran violentamente expulsadas hacia el terreno circundante, arrasándolo. Esta vez sí que se trataba de una verdadera aberración. Nadie de quienes quedaban en el campo de batalla podía quedarse indiferente. Los Digimon Ángel intentaron atacarlo, pero sin poder hacer nada fueron embestidos por una de sus enormes extremidades, tras lo cual una ráfaga de inmensas cantidades de data terminó sepultándolos. Barbamon sabía que se había alejado lo máximo posible para contemplar su creación, ya que sabía que era incontrolable. En realidad, todavía había otra cosa que estaba esperando que pasara. Y poco después de aparecido Ultimate Chaosmon, como si los eventos fueran fichas de dominó cayendo una sobre la otra, sucedió. Un nuevo portal se abrió en el cielo. El más pequeño hasta ahora. Y de él salió un único Digimon, el más poderoso en el campo de batalla. El último Royal Knight, Alphamon. Los demás caballeros experimentaron sentimientos contradictorios al verlo, pues si bien estaban alegres de que alguien tan confiable acudiera a su ayuda, si se había dignado a aparecer era porque la situación era realmente preocupante, algo de lo que jamás podrían ocuparse por su cuenta. Un conflicto que llegaría a niveles inconcebibles. Lo primero que hizo Alphamon fue dirigirse directamente a la aberración mientras desplegaba círculos mágicos para protegerse de la enorme presión que ejercían los datos despedidos de su cuerpo. Cuando juzgó hallarse a una distancia idónea, invocó su Ultimate Blade Ouryuken y la lanzó con todas sus fuerzas hacia el centro del Digimon, que murió en el acto. Caído el monstruo, las masivas cantidades de data que contenía se dispersaron por doquier, ocasionando una barrida inmensa por todo el ya dañado terreno, ahora por completo desolado. Sin distraerse, el caballero volteó hacia Barbamon y al instante voló hacia él a la vez que generaba una de sus espadas de luz sagrada, la cual terminó incrustada en el cuerpo del Demon Lord. No tardó en darse cuenta, sin embargo, de que algo no estaba bien. Su enemigo no había opuesto resistencia alguna. Hasta parecía que ser empalado era parte de su plan. Todos ustedes ya están muertos, dijo entre risas con su último aliento antes de desaparecer. Estas palabras desconcertaron a Alphamon, pero la situación era demasiado urgente como para ponerse a descifrarlas. Así que decidió más bien ir a asistir de inmediato al resto de sus compañeros. Para este punto, Doftmon no veía ningún motivo para seguir como espectador, así que también entró en el combate. Entonces los Demon Lords restantes
empezaron a caer rápidamente uno a uno, incluyendo a Dark Knight Mon, aunque intentó volver al Dark Area, pronto se dio cuenta de que no había portales de regreso disponibles. Todos sus planes, todo su esfuerzo había sido en vano. Tanto trabajo para ser eliminado como si fuera basura, sin ni siquiera verlo venir, igual que él había hecho con Lilith Mon. Los Digimon Arma llegaron justo a tiempo para sumarse a la reunión de Royal Knights, o lo que quedaba de ellos, cuando lo peor ya había pasado. Lo único con lo que tuvieron que enfrentarse en el camino fue con algunos Diablomon perdidos. Nada que no pudieran manejar. Veo que no lo consiguió, dijo triste Gankumon al verlos. Los Digimon Arma respondieron con un breve silencio afirmativo, tras lo cual se apresuraron a explicar lo que habían aprendido de la situación. Sabía que algo no estaba bien. Ese tipo siempre tiene un motivo para todo, dijo Doftmon irritado. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Omegamon mirando a Alphamon. Hemos perdido a la mitad de nuestros compañeros, y aunque me gustaría lamentar su pérdida, es claro que no tenemos otra opción que ir a las profundidades del Dark Area lo más pronto posible. Parece que todo lo que sucedió hasta ahora fue de acuerdo al plan de ese tipo. No nos queda otra que enfrentarlo directamente. ¡Nosotros también vamos!, exclamó Durandamon. No creo que este sea un lugar para niños, contestó Magnamon. ¡No somos niños! Jesmon nos confió su poder. Además, algunos de ustedes se ven cansados. Cualquier ayuda les va a venir bien, ¿no creen?, replicó Brigueludramon. Los caballeros se quedaron un momento en silencio. Aunque la idea les parecía humillante de entrada, no podían decir que no tenían razón. Entre la muerte de tantos y el cansancio de la mayoría de los que quedaban, con la excepción de Alphamon y Doftmon, hasta la ayuda de estos novatos podría venirles bien en su descenso hacia lo desconocido. Está bien, pero él no puede venir, dijo Alphamon señalando a Dracomon. ¡No! ¡Yo quiero ir también! ¡Dije que iba a estar hasta el final!, se defendió el pequeño. No había ningún motivo real para que el niño fuera con ellos. Él sí que no podría ofrecer ayuda alguna, y sin embargo para los Digimon Armas se trataba de un compañero preciado, de un amigo. Habían estado juntos desde que el conflicto comenzó y no se iban a separar ahora. Los tres se mantuvieron firmes en su decisión. Espero que sean conscientes de que si van no los vamos a poder proteger. Ustedes mismos serán responsables de lo que les pase, dijo Magnamon. Lo sabemos, respondió Durandamon. Alphamon suspiró resignado. No había tiempo para ponerse a discutir ante una petición tan caprichosa, pero antes de empezar el viaje acercó su mano hacia Dracomon y conjuró una pequeña esfera verde transparente hecha de magia que lo cubrió. Al menos así estarás protegido. Finalmente se dispusieron todos a ir a las profundidades del Dark Area. No tenían un método de transporte directo, así que tuvieron que volar lo más alto posible hasta salir del viejo mundo, llegar al vacío y desde ahí descender. ¿Ese lugar está muy lejos?, preguntó Dracomon. Tenemos que ir al Cocytus, la capa más profunda del Dark Area. Ahí es donde residen los Demon Lords, respondió Dynasmon. Conforme seguían su trayecto, el aire se tornaba más y más denso hasta que llegó a volverse dificultoso el avance. Pero eventualmente lograron llegar a la capa final. Allí fueron recibidos por una nueva horda de cientos de Diablomon X rodeándolos por doquier. ¿Qué es lo que pasa con estas cosas?, gritó Durandamon, tratando de cortarlos para abrirse paso. No tengo idea, pero desde que los vi por primera vez que me dan repelús, dijo Doftmon. Tenía un mal presentimiento. Lograron abrirse paso sin mucha dificultad. Sus enemigos no les causaban más que molestias. Pronto divisaron una extraña estructura. Una puerta inmensa con una calavera en su parte superior y debajo 6 de las 7 crestas de los Demon Lords. Frente a ella, nada más y nada menos que a Lucemon X, esperándolos con una sonrisa. Finalmente llegaron. «Felicidades», dijo haciendo una reverencia. «Eso es...» «Efectivamente, la Evil Gate», respondió Lucemon. Con Evil Gate se refería a una puerta conectada a Ogudomon, un Digimon catalogado como un Super Demon Lord. Si las condiciones necesarias se cumplían, la Evil Gate sería capaz de invocar a ese terrible ser, la encarnación de todos los pecados del mundo. ¡Miserable!,
gritó Dofmon y le apuntó con su espada. «Vamos todos a calmarnos, ¿de acuerdo?», replicó Lucemon, sonriente mientras miraba a Alfamón. El caballero se quedó quieto y en silencio. Así que el demonio continuó. «La verdad es que esta puerta no siempre hace acto de presencia, pero da la casualidad de que gracias a nuestro buen colaborador aquí, la tenemos. Ahora solo le falta una cresta para activarse». «¡Pero Belzebumón todavía está vivo!», interrumpió Brigueludramón. «Me da lástima tanta inocencia. Con lo dañado que estaba, fue presa fácil para un puñado de Diablomón». «Realmente eres un ser despreciable», dijo con odio el Digimon Escudo, preparándose para atacarlo. «¡Detente!», gritó Alfamón para detenerlo. «Si te matáramos ahora, la Evil Gate se activaría y aparecería Ogudamon. ¿No es así? Pero aún así no ganarías nada con eso». «Sí, reduciste a nuestro grupo a la mitad y aseguraste tu propia supervivencia. Claro que no nos atreveríamos a matarte con esta amenaza, pero de todos modos tú no podrás hacerte con este poder. No entiendo cómo pudiste convencer al resto de seguir un plan así». «¿Convencer? Mi hermoso y pobre caballero, estás equivocado en dos cosas», dijo Lucemon sonriendo mientras caminaba plácidamente de un lado a otro de la puerta y continuó. «La primera, todos mis extravagantes pares tienen sus propios intereses, inquietudes, en general bastante sencillos. Por ejemplo, el simple deseo de causar caos o de satisfacer una venganza tonta. O tal vez tan solo quedaron enfurecidos tras ser despertados. O los consumió la gula por más y más poder. O la lujuria los llevó a hacer cualquier cosa ante la promesa de que podrían ser liberados de la soledad. Solo aquella mente retorcida por la avaricia y el deseo de poseerlo todo entendió verdaderamente la naturaleza de mis acciones. La segunda cosa en la que estás equivocado es que sí puedo hacerme con este poder. Ya tengo todo lo que necesito». Ni bien pronunció la última palabra, la Evil Gate comenzó a abrirse de afuera hacia adentro. «¡Alfamón!», gritó desesperado Omegamon. Sin saber qué hacer él mismo, el líder ordenó que retrocedieran, y en ese momento 6 Diablomon X salieron desde atrás de la puerta antes de que siquiera terminara de abrirse por completo. La trepaban como arañas. «Ahora verán el poder de un dios», dijo Lucemon para proceder a sumergirse en la luz que emanaba de la puerta. Un instinto, un presentimiento, un miedo, un instante, una verdad. Alfamón extendió su mano derecha y generó decenas de enormes círculos mágicos protectores. Sin preocuparse de toda la energía que estaba gastando, ni siquiera le interesó ver qué era lo que emergía de la puerta, simplemente movía el brazo sin parar. Ya se sentía derrotado y ni siquiera había visto aún a su rival. El Dark Area se distorsionaba por la presión ejercida por la nueva aparición. Un ser hórrido y colosal se hizo presente ante los caballeros. Tenía 6 extremidades que terminaban en puntas como lanzas y unas alas gigantescas. Varias partes de su cuerpo recordaban a los Diablomon X contra los que tanto habían peleado. «¿Lo entiendes ahora?», pronunció la descomunal criatura, con una voz que resonaba en las cabezas de todos. No cualquier voz, sino la de Lucemon. Alfamón lo comprendió. Aquel ángel caído se las había arreglado para crear su propio Ogudamon, su propio avatar de ese ser, usándose a sí mismo como núcleo y a los Diablomon como el resto de su cuerpo. Su conciencia era lo que controlaba a este nuevo Super Demon Lord potenciado con el X Antibody, Ogudamon X. Pero solamente entender la situación no le servía de nada. Los círculos mágicos con los que había pretendido defender a su grupo colapsaron ante sus ojos como si fueran frágiles cristales, no porque el enemigo los estuviera destruyendo adrede, sino porque la mera presencia del monstruo era tan intensa que los hacía trizas. Magnamon no se dejó intimidar. Activó su estado de Gold Digizoid,
gracias al cual pudo tensar sus músculos hasta el máximo y se lanzó contra Ogudamon. ¡Espera!, gritó Doftmon. La advertencia fue inútil, ya que apenas se había acercado el caballero dorado cuando el monstruo lo atravesó con uno de sus brazos como si fuera un insecto, matándolo en el acto. Es el fin, concluyó abatido Doftmon, cayendo sobre sus rodillas. Para un estratega como él, era evidente que, objetivamente hablando, no había realmente nada que pudieran hacer. Ningún plan que los pudiera ayudar a estas alturas. Doftmon se sumió en la desesperación y se había rendido por completo de no ser por una palmada en la espalda que lo hizo volver en sí. «Es ahora cuando con más decisión tenemos que pelear», dijo Gankoumon. «Pero es inútil», dijo Doftmon. «Ser un Royal Knight significa luchar hasta el final. Si no peleamos ahora, por más que sepamos que es inútil, seríamos una deshonra para nuestros camaradas. Hasta mi inexperto alumno lucharía en una situación así». Omegamon, Dynasmon, Ulforsvidramon, Alphamon, Doftmon y Gankoumon, los últimos Royal Knights, animados por las palabras de este último, se prepararon para el combate final. Aunque sus posibilidades de vencer eran prácticamente nulas, no podían simplemente dejar que Lucemon se saliera con la suya. Eso implicaría el fin de todo el Digital World como lo conocían, viejo y nuevo. En cuanto a los Digimon Arma, desde la aparición del monstruo que se habían quedado paralizados de terror, en el fondo ellos también querían luchar, pero no en las condiciones de las que hablaban los Royal Knights. El dúo no tenía intenciones de morir, y eso hacía una gran diferencia en situaciones como aquella. Aturdidos como estaban, no notaron el estado de su amigo hasta que los ojos de Brigueludramon se posaron en él por casualidad. ¡Dracomon! La esfera con la que lo había cubierto Alphamon se había hecho añicos al mismo tiempo que los círculos mágicos, y sin protección el cuerpo de Dracomon se estaba erosionando. Un Digimon tan pequeño era incapaz de siquiera soportar la presencia de una entidad como Ogudamon. Brigueludramon, aterrado, lo cubrió con todos sus escudos, pero ya no tenía caso. La integridad de la composición misma del cuerpo del Digimon había sido comprometida. «Parece que eso es todo», dijo débilmente mientras su cuerpo empezaba a desvanecerse. «¡No digas eso! Si volvemos ahora, todavía hay tiempo de que te salves», gritó desesperado el Digimon Escudo. Dracomon miró sus extremidades. Se deshacían lentamente frente a sus ojos. Su cuerpo ya no era capaz de mantenerse por su cuenta. No importaba dónde lo llevaran, era demasiado tarde. Irse de allí no era una opción real de todos modos. No podían simplemente abandonar al resto contra el monstruo. «Lamento no haber podido ver el nuevo mundo con ustedes. En serio, me hubiera gustado conocerlo. Sé que parece una petición imposible ahora, pero quiero que al menos ustedes sigan vivos. La vida para mí, incluso en ese mundo tan violento, es algo maravilloso. Gracias por todo», dijo Dracomon, a la vez que sacaba el ex-antibody de su cuerpo, extendiéndolo hacia sus amigos. Acto seguido, el pequeño dragón se desvaneció en pequeñas partículas amarillas que se disiparon prontamente por el aire, hasta que no quedó nada. «¡No pudimos hacer nada!», gritó frustrado Durandamon. «No pudimos proteger a nuestro amigo», agregó Brigueludramon. «No pudimos luchar junto a los Royal Knights como iguales. Le fallamos a Jesmon, a su legado. ¿Cómo le pagamos? Una espada que no es usada para pelear es inútil, y un escudo que no protege nada también. No podemos darnos el lujo de morir en este lugar». Los dos sentían lo mismo. El único modo de hacer honor a la memoria de sus amigos era mantenerse con vida. Este deseo fundamental
primigenio de supervivencia, hizo que los Digicore de ambos resonaran entre sí. Los Digimon Arma se volvieron de repente haces de luz entrelazados y crearon una esfera luminosa gigante. Los Royal Knights sintieron entonces con sorpresa cómo una poderosa presencia se manifestaba. Un nuevo Digimon nacido en las profundidades del Dark Area para combatir contra la oscuridad. El portador de la espada invencible y del escudo impenetrable. Ragnalord-Mon, tu alma, tu corazón, tu voluntad, todo eso nos diste y nada será en vano, amigo. Nos aseguraremos de que así sea, dijo el nuevo Digimon a la vez que tomaba entre sus manos el ex-antibody que había quedado flotando. Entonces se produjo la evolución ex definitiva. El ex-antibody permitió que esta vez se fusionaran las Legend Arms, la espada y el escudo, hasta ahora portadas por Ragnalord-Mon. Dejaron de poseer forma física para volverse energía pura concentrada en la capa del Digimon. Desde allí, el nuevo caballero podía extender energía a su mano derecha para formar una espada, la Ultimate Blade Oblivion, de poder inimaginable. El ex-antibody había hecho posible el milagro de formarla, mas hacer uso de ella no sería tan fácil, pues tras el desgaste ocasionado por un único ataque, la forma de su portador se perdería. Todos los presentes, hasta el mismísimo Lucemon, se quedaron unos instantes boquiabiertos, contemplando al nuevo Digimon y al enorme poder nunca antes visto que emanaba de su cuerpo. ¿Realmente creen que van a poder hacerle frente a un dios? Un pensamiento que hasta entonces había sido tan solo una pequeña molestia en la cabeza de Lucemon empezaba a enloquecerlo. Todo había salido exactamente como lo había planeado. Era cierto, excepto por una única cosa: la presencia de los Digimon Arma. ¿Cómo habían llegado allí? ¿Un error de cálculo? No. Más bien, una casualidad demasiado fortuita para controlarla. Si Jesmon no los hubiera traído, tal vez él sería el que estaría ocupando su lugar. El accionar del caballero novato le había parecido al ángel caído ineptitud e inconsciencia. Pero ahora se le presentaba como el desencadenante de la serie de eventos que terminaba con aquel cambio radical en el destino de todos según él lo había predicho. Aún así, Lucemon seguía teniendo el poder de un dios y un cuerpo inmortal invulnerable a todo. Una vez ascendiera de las profundidades, sería capaz de modificar el mundo a su antojo, hacer su voluntad, ya no la de Yggdrasil, ese administrador repugnante. Y sin embargo, a pesar de tanto a su favor, la variante desconocida lo inquietaba. Si no fuera por ese Yggdrasil, no existiría tanto dolor y sufrimiento, ni el lugar de donde venía tu amigo habría estado en ese estado tan lamentable, concluyó Lucemon tras exponer sus pensamientos. No te atrevas a hablar de él, respondió iracundo Ragnalord-Mon, y continuó. No sabemos con seguridad qué es lo realmente correcto, y no nos consideramos jueces de nadie. Pero esta voluntad tuya que atenta contra aquellos que quieren vivir no puede ser algo correcto. Aquella respuesta irritó tanto al demonio que sin pensarlo arremetió con toda su fuerza contra su enemigo. Los Royal Knights, impotentes, conscientes de que ya no tenían nada que hacer, se hicieron a un lado para no morir en vano, esperando que su nuevo aliado obrara un milagro. Final Blade, pronunció este último con un tono calmado, agitando su espada contra el demonio. Un tajo de energía descomunal iluminó el abismo y Ogudomon quedó perfectamente partido en dos, mientras que el ataque continuaba ascendiendo, haciendo pedazos capas del Dark Area como si fueran espuma. Yo solo buscaba un mundo mejor. Uno donde desgracias como el proyecto ARC no volvieran a ocurrir, dijo débilmente el derrotado Lucemon mientras su nuevo cuerpo desaparecía. Un mundo cuyos cimientos son los cadáveres de todos no puede ser mejor que el que tenemos.
respondió Ragnar Lordmon, contemplando los momentos finales de su oponente. ¡Qué inocente! ¿Tú piensas que existe diferencia alguna entre el mundo en el que vives y lo que dijiste? Aquel viejo mundo. Los muertos de allí son los cimientos de toda la vida actual. De tu vida. Fueron las últimas palabras del Demon Lord antes de desvanecerse por completo. La amenaza había desaparecido y con ella también el nuevo guerrero, quien, habiendo gastado toda la fuerza que tenía y hasta más, perdió su forma y degeneró en Subamon y Ludomon. Los pequeños comenzaron entonces a caer en el vacío, pero no por mucho, porque enseguida Ulforsvidramon los recogió. «Estos dos en serio nos salvaron a todos», dijo viendo a ambos Digimon desmayados en sus brazos. «Eso no es motivo de celebración. Somos una vergüenza», acotó Gankumon de brazos cruzados. Los demás caballeros se mantuvieron en silencio. Si bien todos le habían hecho frente a ese colosal incidente lo mejor que habían podido, en el momento más importante no habían podido hacer nada. «Muy bien, ese sí fue un buen espectáculo», dijo una voz familiar, acompañada de varios aplausos. Se trataba de Gran Dracumon. Había estado observando de cerca cada evento desde el comienzo, sin perderse ningún detalle. «¿Qué pretendes?», dijo Omegamon, preparándose para luchar. «Vamos, cálmense. No hay por qué estar tan alterados», respondió con un tono burlón. «¿Que nos calmemos? ¿Mataste a nuestros amigos y dices que nos calmemos?», replicó Ulforsvidramon enfurecido. «Estarán de acuerdo entonces en que no es necesaria más muerte, ¿no?», dijo sagazmente el centauro. Nadie replicó, ya que tenía razón. Doftmon se limitó a preguntarle qué quería y pronto se dieron cuenta de que, por surrealista que pareciera, Gran Dracumon estaba siendo genuino al felicitarlos por entretenerlo. En su retorcida cabeza resultaba tan lógico como decirle gracias a un cajero. «Ese par me da muchísima curiosidad. El Digimon que formó Lucemon probablemente era más fuerte que yo. Bueno, no estoy seguro. Nunca me puse del todo serio. Pero en todo caso, ese tal Ragnar Lordmon fue tan deslumbrante, aunque fugaz. Me pareció sencillamente fascinante. Me dejó profundamente intrigado. Me gustaría verlo de nuevo», dijo con malicia en sus palabras. «¡Piérdete!», respondió Gankumon secamente. No sentía otra cosa que asco. Bueno, qué aburridos son, ¿eh? Les devolvería a su amigo hecho cristal si pudiera, pero se rompió en 1000 pedazos durante su combate. Debieron ser más cuidadosos». Ante tal mofa y falta de respeto, Dynasmon no pudo contenerse más y atacó. Cualquiera habría dicho que el demonio lo había estado esperando, porque en ese mismo instante se desvaneció, dejando detrás el eco de un casual hasta otra. Un sentimiento agridulce recorrió a todos los Royal Knights sobrevivientes. ¿Habían ganado? ¿En serio habían salvado al mundo? ¿O no habían sido más que fichas en un juego gigante que no comprendían? No podían evitar sentirse usados, ellos y sus compañeros caídos. Pero no era el momento de sumirse en esos pensamientos. Debían emprender el camino de regreso y por fin salir del Dark Area. Ha transcurrido un tiempo desde aquel trágico incidente. Tras reportar los detalles a Yggdrasil, los Royal Knights le sugirieron hacer algo acerca de los Digimon que ahora sabían habitaban en el All Digital World, ya que todos coincidían en que sin la ayuda especial de uno de ellos, todos los caballeros habrían muerto y todos los mundos habrían llegado a su fin. El administrador aceptó el pedido y el viejo mundo fue extraído de las profundidades del Dark Area para coexistir con el nuevo. Pronto se corrió la voz por ambos mundos de que el que había salvado a todos de la destrucción había sido nada más y nada menos que un ex-Digimon, por lo que la idea común en el New Digital World de que dichos Digimon no eran sino aberraciones comenzó a disiparse. Pasaron de considerarse un mal augurio a ser un símbolo de esperanza. Obviamente el ex-Digimon en el que todos pensaban era Ragnar Lordmon,
Pero para dos pequeños Digimon Arma que no paraban de meterse en problemas, el verdadero salvador del mundo era otro. Un pequeño dragón, a veces miedoso, valiente cuando tenía que serlo. Su amigo Dracomon. Los Royal Knights reflexionaron largo y tendido acerca de las evoluciones finales que habían contemplado. ¿Cuál había sido el sentido de todo lo ocurrido? Ogudamon, ese misterioso ser conceptual y primigenio, ¿había ganado el poder y las habilidades que Lucemon deseaba gracias al ex-antibody? ¿O eso se lo había dado la voluntad misma del ángel caído? Por otro lado, ¿qué había sido realmente Ragnalordmon? Su apariencia hacía recordar a varios de los Royal Knights. Cuando le preguntaron al respecto a Subamon y Ludomon, respondieron que lo único que pensaban en ese momento, mientras observaban a los caballeros luchar por ellos y por los mundos, era en que querían un Digimon increíblemente poderoso que fuera capaz de portarlos y hacer uso de todo su poder. Otro Digimon habría deseado poder para sí mismo, pero los Digimon Arma, tal vez por su misma naturaleza, por su humildad inherente, lo que deseaban era poder ser de ayuda para salvar a todos, lograr que todos salieran con vida. Esa peculiar pureza dio nacimiento a un ser libre de maldad, que por lo tanto era capaz de dañar al avatar del pecado, y el ex-antibody, como lo había hecho desde el principio, respondió a ese deseo primordial de supervivencia que todos llevamos dentro. Si quería sobrevivir, Ragnalordmon necesitaba derrotar a Ogudamon X de la manera que fuera, y así, al igual que 16 años antes, la voluntad de vivir terminó siendo hasta más fuerte que el poder de un dios. Esta lección no sería olvidada nunca más. Y con esto llegamos al final de la narración de Digimon Re Chronicle X. Antes de finalizar, recuerden que este y otros proyectos son solo posibles gracias a su apoyo en Patreon. Asimismo, gracias a todos los implicados. Tienen las redes de todos en la descripción, incluyendo la mía. Dicho esto, yo soy Abby y nos vemos en otro video de Re World D. ¡Adiós!